Demasiado real, 7 secretos oscuros que nunca dijeron sobre lo que otros no pueden ver en medianoche. La luna brillaba con un fulgor inusual esa noche, un manto plateado que cubría el pueblo como un secreto peligroso. Era como si la oscuridad respirara, esperando observando. Aquellos que salían a la calle observaban sombras danzantes, ecos de sus propios temores reflejados en las paredes de las casas. «¿Viste eso?», murmuraba doña Clara, la anciana de la esquina, con un temblor en su voz. Todos la escuchaban, un nudo apretado en sus gargantas, sabiendo que ella nunca hablaba sin razón. Las leyendas hablaban de criaturas que solo aparecían cuando el reloj marcaba la medianoche. Susurros en la brisa decían que podían ver más allá de lo visible, que sus ojos conocían los secretos que ocultamos en nuestro corazón. Hombres valientes habían desaparecido tras cruzar las fronteras de la noche. Desvaneciéndose entre tinieblas, llevándose promesas y esperanzas como el viento arrastra hojas marchitas. Cada rincón de la calle parecía moverse, palpitar, como si la vida misma se detuviera, atrapada entre lo que creemos y lo que realmente es. Al principio, nadie creía. Pero esa noche, el silencio cayó como una pesada losa. Una figura solitaria apareció a la distancia, envuelta en un manto negro, caminando sin hacer ruido, como un secreto escapando. Esa sombra avanzaba hacia ellos, mientras los corazones latían al compás de un miedo ancestral. Las luces de las casas parpadeaban, como si quisieran alertar sobre la llegada de lo desconocido. Y fue entonces cuando el aire se volvió helado, un escalofrío recorrió la espalda de Manolo, un joven del pueblo, quien dejó escapar un susurro tembloroso: «No podemos quedarnos aquí, hey. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto, y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta, de verdad me ayuda un montón con el algoritmo. Oh, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, así que conectemos. El manto oscuro se acercaba más. Un estremecimiento recorrió a los presentes. Murmullos llenaban el aire, un mar de inquietud. ¿Qué pasaría si no se iba? ¿Qué harían si esa sombra revelaba los secretos que todos creían enterrados? Alzó la mano, como si quisiera tocarlo, pero una fuerza invisible lo detuvo. Las luces se apagaron, una tras otra, hasta que solo quedó la luna iluminando la escena. En un parpadeo, la figura desapareció y el pueblo quedó sumido en un silencio que no prometía nada bueno. ¿Acaso era el final, o apenas el principio de lo que vendría? La tensión flotaba en el aire como una niebla densa, envolviendo a Manolo y a los demás, que se apretaban unos contra otros. La calle, antes llena de risas y charlas, ahora parecía un escenario del horror. La luna proyectaba sombras alargadas que danzaban sobre el suelo, como si estuvieran imitando la inquietud de los corazones latentes. «¿Y si regresa?», musitó Marta, la hermana menor de Manolo, su voz temblorosa apenas audible. Un escalofrío recorrió su espalda, y al mirarla, Manolo vio el miedo en sus ojos. La urgencia de huir palpitaba dentro de él, pero también una extraña curiosidad lo mantenía en pie. «No podemos quedarnos aquí», repitió, esta vez con más firmeza. Si bien la figura había desaparecido, la sensación de ser observados no se desvanecía. La anciana Clara se había encogido, murmurando oraciones de protección entre labios temblorosos. Los murmullos se convirtieron en un coro de preocupaciones y supersticiones, revelando el pánico que comenzaba a invadir a los que aún podían hablar. Un estallido de luz iluminó el cielo, momentáneo y traicionero, revelando lo que parecía ser una segunda sombra, distinta, más difusa, flotando justo detrás de la primera. El temor creció como un torrente, un grito ahogado ante la inminente desolación. ¿Era esta otra criatura más? ¿O un eco de lo que ya habían visto? Manolo sintió como el aire se volvía pesado, irrespirable. Fue entonces cuando recordó las historias de su abuelo, relatos de seres que surgían de las pesadillas colectivas, alimentados por el miedo y la oscuridad. El tiempo había dejado esas historias en el olvido,
pero en ese instante, las palabras resonaron como un tambor en su mente. El bosque, tenemos que irnos al bosque, exclamó, decidiendo en un arranque de valentía. Es un lugar donde ellos no pueden entrar, donde podemos protegernos. La mencionada protección despertó un espíritu de lucha en los demás. Mientras comenzaba a moverse, un grupo de amigos se unió a la búsqueda de refugio, dejando atrás el miedo por un instante. Las sombras parecían alargarse más conforme avanzaban hacia el límite del pueblo. El bosque comenzaba a dibujarse a lo lejos, un manto de oscuridad que prometía más desesperanza, pero también una oportunidad para escapar. El cuerpo de Manolo estaba tenso, cada paso resonaba como un eco de su pánico interno, pero al llegar al borde del bosque, una risa resonó a través de los árboles, un sonido lejano, burlón. Los rostros de sus amigos se tornaron pálidos, y el temor se apoderó de ellos. ¿Escucharon eso?, susurró uno de ellos, sus ojos llenos de terror. Quizás solo sea el viento, trató de calmarles, aunque sabía que esas palabras parecían vanas. Sin embargo, antes de poder avanzar hacia el bosque, un susurro, suave pero penetrante, llegó a sus oídos, rozando sus mentes y desvelando sus verdades más ocultas. La medianoche trae revelaciones. Y así, el pueblo se sumió en un silencio ominoso, cada uno atrapado entre el deseo de descubrir lo que acechaba en la oscuridad y el instinto primario de huir. Mientras tanto, la luna seguía brillando en todo su esplendor, como si supiera que algo más terrible estaba por suceder. A lo lejos, un aullido resonó, profundo y agonizante, trayendo consigo un nuevo pavor. Ahora, no solo eran sombras las que acechaban, sino ecos de lo desconocido. ¿Qué misterios aguardaban en el bosque? ¿Y qué oscuros secretos estaban a punto de revelarse? El bosque se alzaba ante ellos, con sus árboles altos y retorcidos que parecían susurrar secretos a cada ráfaga de viento. Manolo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, el peligro era inminente, y la risa burlona que había escuchado aún resonaba en su cabeza como un eco persistente. Sin pensarlo dos veces, dio un paso adelante, empujando a los demás a seguirlo, cada movimiento que hacían parecía ser observado desde las entrañas del bosque. Las sombras se agazapaban, jugando a esconderse entre las ramas. Marta, poniéndose a su lado, temblaba visiblemente, y sin querer, Manolo entrelazó su mano con la de ella. No tengas miedo, le susurró, aunque no estaba seguro de poder creer en sus propias palabras. La oscuridad se hizo más densa a medida que penetraban en el bosque, y la apenas iluminada luna parecía eclipsarse por la copa de los árboles. Unos pasos más adelante, una sombra blanca cruzó por el rabillo del ojo de Manolo. Se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza, mientras su mente corría desbocada. ¿Lo han visto?, preguntó, con la inquietud brotando en sus palabras. Todos se miraron, el silencio se tornó pesado como el aire mismo. No. No creo, contestó uno de sus amigos, su voz temblorosa revelando un miedo que se contagió rápidamente. Manolo quiso creerle, pero una parte de él sabía que no estaban solos. Sigan caminando, ordenó con una firmeza que no sentía. Necesitaban avanzar, dejar atrás las visiones que intentaban atraparlos. Pero cada paso que daban parecía aumentar la presión de lo que acechaba en la oscuridad, casi como si el bosque lo estuviese reclamando. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un lamento desgarrador, un grito que parecía humano pero también animal. Era un sonido tan profundo que lo sentían en el pecho. ¿Qué fue eso?, preguntó Marta, con ojos grandes de terror. Podemos estar seguros de que fue un animal, intentó tranquilizarlos Manolo, aunque no estaba convencido. En el fondo, sabía que la selva tenía sus propios secretos, y no todos eran amigables. Avanzaron más, la atmósfera se tornaba más pesada, casi como una neblina que envolvía sus cuerpos y pensamientos. Cuando llegaron a un claro, el grupo se detuvo y el resplandor de la luna se filtró a través de las copas. Fue entonces que notaron algo extraño, un círculo de piedras, perfectamente alineadas, que parecían formar un altar olvidado. Manolo se acercó, sintiendo una atracción inexplicable hacia el lugar. Las historias del abuelo regresaron a su mente, rituales, sacrificios, apelaciones a fuerzas que susurros disimulaban bajo el manto de la oscuridad. Marta lo tomó del brazo. No me gusta esto, Manolo, debemos irnos.
Pero algo dentro de él lo mantenía ahí, como si una fuerza lo estuviese llamando. «Es solo una roca», respondió, aunque sus propias palabras le sonaron vacías. Algo más estaba oculto en ese lugar. Apenas podía vislumbrarlo, mientras Manolo examinaba el círculo, el aire se volvió frío, casi gélido. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y un chilling manó de lo más profundo de la oscuridad. Siguió el murmullo de voces, fluctuando en el aire. «No están lejos, no están lejos», las palabras pasaron como un susurro helado, llenando su mente de visiones extrañas y aterradoras. Pronto, el grupo se encontró acorralado entre la curiosidad y el terror de lo desconocido. De repente, un crujido resonó en el bosque, un sonido familiar que no podían ignorar. Las miradas se cruzaron, cargadas de ansiedad, y en un instante, la tierra tembló bajo sus pies. «¡Corre!», fue lo único que pudo gritar Manolo mientras la entidad del bosque comenzaba a revelar su forma, algo que jamás imaginarían. Un rugido profundo resonó y, en aquel momento, la separación entre el miedo y la realidad se desvaneció. ¿Qué era lo que habían despertado? Las sombras estaban a punto de cobrar vida y lo inesperado se avecinaba. La luna observó impasible, iluminando la escena que iba más allá de lo que los ojos podían percibir. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Manolo comprendió, había desatado un antiguo secreto que jamás debió ser revelado. ¿Cómo podrían deshacerse de ello? ¿Hacia dónde correr cuando el bosque mismo se convertía en su enemigo? El eco de la voz rugiente se desvaneció, pero su retumbante intensidad aún resonaba en los oídos de Manolo. Sintió que la adrenalina le llenaba las venas y, sin pensarlo, se lanzó a correr, arrastrando a Marta y al resto de sus amigos detrás de él. La oscuridad del bosque se había vuelto casi palpable, como un manto que se cerraba sobre ellos mientras zigzagueaban entre árboles y raíces traicioneras. «No mires atrás», gritó mientras el aliento le fallaba. Cada paso que daban era un recordatorio de que estaban buscando una salvación que se sentía cada vez más lejana. Las sombras danzaban a su alrededor, y un visceral temor se apoderó de su pecho, una combinación de pavor y la necesidad de escapar de algo desconocido. Mientras corrían, Manolo escuchó que algo se movía tras ellos, un rasguño suave como si serpientes de la tierra lo seguían. Marta tropezó y cayó al suelo. Manolo se detuvo un instante, el corazón devastado entre el deseo de ayudarla y la urgencia de seguir adelante. «Marta». Volvió a gritar, el nombre se le quedó atorado en la garganta. Pero ella se levantó rápidamente, su cara pálida iluminada por la luna que brillaba como un faro en la oscuridad. «No puedo seguir», exclamó ella, la desesperación grabada en sus ojos. Manolo sintió un tirón en su corazón. «Si puedes. Por mí, por nosotros». La miró fijamente, reflejando una determinación ajena a su propio miedo. Detrás de ellos, un crujido seco y un rasguño más profundo resonaron, como si el propio bosque se sintiera ofendido por su osadía. Sin tiempo para más, Manolo tomó de la mano a Marta y la arrojó sobre su hombro. Su cuerpo parecía liviano, pero su ansiedad se sentía como una carga sobre su alma. Mientras avanzaban, la luna se encontraba en un ángulo extraño, iluminando un sendero que antes había estado oscurecido. «¿A dónde van?», preguntó uno de sus amigos, temblando, mientras la fatiga comenzaba a hacer mella. «No sé», respondió Manolo, «pero tenemos que salir de este lugar». Un nuevo lamento, incluso más desgarrador que el anterior, se propagó entre los árboles. Con cada grito, se intensificaba su necesidad de escapar, como si el bosque tuviese vida propia. Cuanto más corrían, más claro se hacía, la oscura entidad que los había despertado no tenía intención de dejarlos ir. Finalmente, alcanzaron un arroyo, el sonido del agua les dio un breve alivio. Manolo dejó a Marta sobre un tronco, y todos se agacharon, tratando de recuperar el aliento. Algo había cambiado en el ambiente, la atmósfera estaba cargada de una tensión eléctrica. «Manolo», comenzó uno de sus amigos, «ya no podemos seguir así. Debemos enfrentarlo». Las palabras colisionaron en el aire y un silencio inquietante se apoderó de ellos. Cada uno sabía que, una vez más, debían elegir. Volver a enfrentar lo que habían despertado o seguir huyendo, dejando atrás sus miedos. El grupo se miró, buscando respuestas en los ojos del otro,
pero lo único que vieron fue un reflejo de su propio horror. Parece que no tenemos más opciones, dijo Marta con un hilo de voz. Necesitamos saber qué es. Aquel comentario actuó como un catalizador. A medida que la determinación crecía, Manolo sintió que algo dentro de él se iluminaba, una chispa de valentía. Entonces, hagámoslo, afirmó. Conoceremos lo que nos persigue. Pero en ese mismo instante, las sombras comenzaron a moverse de nuevo. Un brillo oscuro brotó del bosque y ante ellos apareció una figura imponente, oscura como la misma noche. ¿Qué quieren aquí? Resonó su voz, profunda y penetrante. La esencia del terror se hizo carne, y Manolo comprendió que no podían retroceder. Era el momento de enfrentarse al secreto oculto en el corazón del bosque. Sin embargo, antes de que pudieran articular su respuesta, el mundo a su alrededor comenzó a temblar una vez más. La luna los observaba, y con su luz pálida, las sombras se alzaron en el aire, tomando formas grotescas que retorcían la realidad. Lo que habían comenzado no era más que un presagio de lo que vendría. ¿Estaban realmente preparados para descubrir la verdad oculta? En el eco de las palabras de la entidad, una pregunta surgió: ¿a qué costo descubrirían el verdadero secreto del bosque? El viento arrastraba alaridos distantes, como si el mismo bosque llorara por aquellos que se atrevieron a desafiar sus secretos. Manolo, sintiendo el latido frenético de su corazón, miró a sus amigos. La figura oscura ante ellos era como un foso de sombras, y la sensación de estar atrapado se apoderaba rápidamente de todos. Pero ya no había vuelta atrás. Nosotros, buscábamos respuestas, logró articular Manolo, su voz sonando extraña en la penumbra. La criatura inclinó su cabeza, una risa hueca resonó en el aire, como un eco perdido entre los árboles. ¿Respuestas? Solo hallarán más preguntas. ¿Es eso lo que desean? Preguntó la entidad, su tono burlón en contraste con la grave urgencia de la situación. El grupo sostuvo la mirada, sintiendo la presión de la incertidumbre que llenaba el aire. Manolo sintió que los ojos de la criatura profundizaban en su ser, como si pudiera asomarse a su alma. Sí. Gritó Marta con valentía desesperada. Necesitamos saber qué eres. Un silencio pesado cayó, y las sombras danzaron, titubeando en su espera. Manolo observó cómo sus amigos intercambiaban miradas entre el miedo y la resolución. La expectativa se había transformado en un anhelo tortuoso de verdad, aunque sabían que podrían no estar listos para las respuestas que buscaban. La figura oscura dio un paso adelante, arrastrando sus pies por la tierra, dejando una estela de follaje marchito y desolado. Todo aquí tiene un pacto, un destino, soltó con voz gélida. Sígueme si quieres conocer tu papel en este juego, pero ten cuidado, las sombras no son lo único que habita en la noche. Manolo sintió que el aire se volvía más denso. Las amenazas no eran meras palabras, la criatura no solo les hablaba de su propia existencia, sino también del bosque, un espacio que parecía estar vivo, un guardián severo de secretos inconfesables. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de sus amigos, con la voz entrecortada. La ansiedad podía escucharse en sus susurros. Aunque temían a lo que pudiera suceder si decidieran seguir a la entidad, el deseo de entender cada vez se tornaba más fuerte. ¿Qué hacemos?, preguntó Marta, los ojos llenos de incertidumbre. Manolo sintió que el peso del liderazgo recaía sobre él. No podemos dejar que decidan por nosotros. Si debemos enfrentar esto, lo haremos juntos. Sintiendo cómo la unión entre ellos se fortalecía, se dio un paso al frente. Vamos. Urgió con determinación, desafiando a su propia duda. La figura oscura sonrió, o al menos, eso fue lo que quiso creer Manolo. Avanzar significa perder algo, pero también puede significar ganar conocimientos que vos no sabías que necesitabas. El grupo se unió, decididos a seguir adelante, cada paso aplastando la ansiedad del momento. Las risas y los ecos de voces del bosque pulsaban con una energía casi palpable. La luz de la luna se desvanecía poco a poco, como si quisiese ocultar la verdad que estaba a punto de revelarse. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Manolo lideró el camino. Pero no pasó mucho tiempo antes de que una nueva revelación surgiera. Un crujido resonó a sus espaldas.
Un susurro gélido atravesó el aire, no son los únicos que buscan respuestas. Las sombras se dieron vida, más allá de lo que sus ojos podían ver. Manolo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo más los estaba acechando, algo que no era de este mundo. Con esa inminente amenaza, supo que no solo se enfrentarían a los secretos del bosque, sino también a los oscuros ecos de su propio pasado que emergían entre las sombras. «Rápido, seguimos adelante», gritó. Pero en su interior, una pregunta se dibujaba en la bruma: ¿podrían realmente soportar la verdad que estaba a punto de desencadenarse, y qué terribles secretos personales surgirían de sus propios miedos? Mientras se adentraban más profundo en la oscuridad, cada respiración se sentía como un canto de despedida a su inocencia. Aunque había un propósito en su avance, el verdadero terror que aguardaba en el corazón del bosque no sería el único enemigo al que tendrían que enfrentarse. ¿Qué secretos, no solo del bosque, sino también de ellos mismos, se desatarían en su búsqueda desenfrenada? Manolo empujó a sus amigos hacia adelante, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor, susurrando en una lengua extraña que solo podía describirse como una mezcla de eco y grito. Las sombras se aferraban a ellos, como si quisieran atrapar sus pies, pulling them back into a darkness that was just as terrifying as the things that lay ahead. Un nuevo crujido decoró el silencio tenso, y los ojos de Marta se abrieron como platos. ¿Qué fue eso?, preguntó con voz temblorosa, inconsciente del miedo que se había apoderado también de los demás. No lo sé, respondió Manolo, su voz siendo un hilo delgado en la bruja del viento. Pero tenemos que seguir. Debemos conocer la verdad. Y aunque su mente gritaba por dudar de sus propias palabras, un fuego incontenible se encendía en su pecho. Cada paso resonaba en el suelo cubierto de hojas secas, un sonido que podía ser un canto de advertencia o una llamada de lo desconocido. Era en ese instante que vio una forma moverse entre los árboles, una sombra más densa que el resto, como un aliento fresco en su cuello. ¿Nos siguen?, murmuró uno de sus amigos, dando un paso atrás, pero Manolo reaccionó rápidamente. No mires atrás. Si miramos atrás, le damos poder, dijo con determinación, y su grupo asintió, aunque las dudas cruzaban sus mentes como sombras voraces. El aire se volvió más frío, y un olor a tierra húmeda invadió sus sentidos, provocando un leve nudo en el estómago de Manolo. De repente, la figura oscura que los había guiado se detuvo en el centro de un claro, formando un círculo de luz tenue alrededor de ellos. Aquí es donde empieza la revelación, resonó la voz sin cuerpo. Manolo sintió una presión sobre su pecho, la urgencia de la verdad que podría liberarlos o condenarlos. ¿Qué hay en este lugar? Muéstranos, exigió, sintiendo que se convertía en un portavoz del deseo colectivo. La criatura sonrió, esta vez no era una risa burlona, sino un leve atisbo de satisfacción. Ah, la curiosidad ardiente. Perfecto combustible para el fuego de la verdad. Se estiró, alzando los brazos hacia el cielo como si invocara algo de las profundidades. Pero antes de que lo hagan, deben saber que el conocimiento tiene un precio. ¿Están dispuestos a pagarlo? Las palabras retumbaron en el aire, como campanas de advertencia. Manolo no tardó en mirar a sus amigos, todos con la mirada fija en la criatura, sintiendo el peso de la decisión en sus almas. Las sombras danzaban a su alrededor, y una sensación de pavor les envolvía, pero también había una chispa de resolución. Sí, gritó Marta, actuando como voz de la mayoría. El eco de su grito pareció hacer vibrar la tierra. Estamos listos para enfrentar lo que venga. A medida que esas palabras resonaban, la criatura alzó su cabeza hacia las estrellas, como si supiera que el tiempo se acercaba. Entonces que así sea. Lo que buscan está más cerca de lo que piensan, pero no sin engendrar el tipo de verdad que se siente como un cuchillo en el corazón. El oscuro velo a su alrededor comenzó a cambiar, y de repente, imágenes se formaron en la luz tenue. Sombras de sus propios recuerdos se proyectaron en el aire, reviviendo momentos que creían haber enterrado. Manolo sintió como su pecho se estremecía ante una visión que nunca deseaba volver a ver, la última discusión con su padre, sus palabras hirientes llenas de desilusión que lo habían dejado marcado. No. Eso no, tartamudeó, pero la criatura lo detuvo con un gesto. Todo lo que temen se manifiesta.
Aquí, en la sombra, cada secreto oculto ansía ser liberado. No soy su enemigo, sino el espejo de lo que llevan dentro. La voz resonaba, cósmica y aterradora, mientras las verdades saltaban a su alrededor como chispas de fuego, y en ese momento de revelación, mientras el bosque y el cielo se entrelazaban en una amalgama de recuerdos y temores, Manolo se dio cuenta. La verdad que buscaban afuera era solo un reflejo del desasosiego que llevaban adentro. Sin embargo, una inquietante figura empezaba a emerger de esas sombras. De pronto, la presión del tiempo se convirtió en una advertencia. No están solos en esto, gritó uno de los amigos, señalando hacia algo hundido en la negrura detrás de la criatura. Lo que descubrieron haría que la verdad y sus precios se dibujaran en un abismo que jamás imaginaron. Podrían soportar el peso de sus secretos, o el bosque los consumiría por completo. La desesperación llena de posibilidades se aferraba a ellos, como las raíces de los árboles al suelo, amenazando con arrastrarlos hacia lo desconocido, mientras la silueta se hacía más nítida, rodeada de esa intensa sombra, un nuevo terror se desató en sus corazones. La verdadera pregunta era, ¿podrían confrontar lo que había estado esperando en la oscuridad, acechando? El claro se tornó en un escenario de pesadilla. Manolo y sus amigos se quedaron paralizados mientras la sombra se desdoblaba, revelando una figura que se alzaba alta y amenazadora. Con cada paso, parecía absorber la luz del lugar, oscureciendo aún más el ambiente. Un frío gélido recorrió el cuerpo de Manolo, como si 1000 dedos invisibles le recorrieran la piel. ¿Quién eres?, preguntó Marta, con la voz que apenas era un susurro, pero cargada de una fuerza inusitada. La figura, vestida con un manto que parecía estar hecho de la misma noche, giró lentamente su rostro hacia ellos. Sus ojos eran 2 hendiduras vacías, un abismo que reflejaba la angustia de las almas atrapadas en sus entrañas. Soy el guardián de lo que han ocultado, dijo con una voz que resonaba como un eco en una cueva. Soy el terror que han alimentado con sus fantasmas. Vuestra cortesía, curiosidad han sido el cebo de lo que aquí aguarda. Las palabras de la criatura hicieron que la piel de Manolo se erizara. Se sintió expuesto, al igual que sus amigos. Cada uno de ellos comenzó a recordar esos cabos sueltos que habían dejado enterrados durante años, celos, rencores, miedos. Ustedes vinieron buscando la verdad, pero no saben que la verdad no siempre es un regalo, a menudo es una carga. El guardián extendió sus manos, y con un gesto, una ola de recuerdos asaltó a los presentes, un destello de imágenes, la madre de Marta llorando en una sala de hospital, el abandono que sintió, Carlos, en la penumbra de su habitación, gritando en silencio mientras soportaba el peso de la depresión, Manolo, en su propia soledad, las palabras de su padre perforando su pecho como agujas ardientes. Cada recuerdo fue como un golpe en la cara, recordándoles las verdades que nunca habían tenido el valor de enfrentar. «Detente», gritó Carlos, mientras algunos de sus amigos se cubrían los ojos, incapaces de soportar la tensión. Pero el guardián sonrió, saboreando la agonía de su revelación. No puedo detener lo que ya ha empezado. Su deseo por la verdad les ha traído aquí, y ahora deben enfrentarse a cada pequeño secreto que han mantenido oculto. ¿Creen que son fuertes? ¿Creen que están listos para descubrir que sus debilidades son más reales que cualquier sombra? El aire se espesó, un dolor punzante se instaló en el pecho de Manolo. Los recuerdos eran una tormenta, pero había un hilo de mutedo esperanza que les decía que podían superar el abismo. Sin embargo, la pregunta pesaba en el aire, ¿podrían hacerlo juntos? ¿El amor por su amistad sería suficiente para soportar la carga de sus verdades? No estamos solos, dijo Manolo finalmente, encontrando su voz entre el caos de sus pensamientos. Podemos enfrentarlo. Somos amigos, y juntos podemos tomar este riesgo. El guardián se rió, un sonido escalofriante que se deslizaba en su mente como un viento helado. Oh, pero la amistad también puede ser un arma con filo. ¿Y si dentro de ustedes mismos solo hay más sombras? ¿Y si al empujar para atrás eso que temen se cae el muro y desatan la oscuridad que han evadido? Justo cuando terminaba esa amenaza, la figura dio un paso adelante. Manolo y sus amigos retrocedieron, sintiendo cada vez más la presión de las revelaciones. La criatura estiró una mano hacia ellos,
un gesto que canalizaba el poder de sus miedos. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, formando un torbellino que reflejaba sus propias ansiedades. Un rugido oscuro resonó en el aire, augurando que la lucha por la verdad ya había comenzado, y el guardián no cedería fácilmente. En un instante de desesperanza, la voz quebrada de Marta encontró el valor. No tenemos que temer. Si estamos juntos, podemos enfrentarlo. Aún en nuestras sombras, siempre habrá luz. Las palabras se interpusieron en el aire, brillando en medio de la oscuridad. Pero, a medida que la luz que formaba su unión titilaba, la figura del guardián sonrió, y su sonrisa se tornó en una mueca siniestra que heló el corazón de todos. Nadie escapa a lo que es. Lo que han decidido enfrentar les llevará a descubrir secretos que cambiarán el destino de cada uno. Ahora escuchen los ecos de sus verdades, mientras surgen del silencio. A medida que la oscuridad se acercaba aún más, Manolo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos y verdades vendrían a la luz, y a qué precio? Mientras la tormenta de las sombras a su alrededor se intensificaba, una figura que parecía familiar comenzó a emerger entre las oscuridades. Su corazón se detuvo. ¿Podría ser? La verdad que estaba a punto de ser revelada podría dejar una marca imborrable. La oscuridad se acercaba, dispuesta a llevarse todo, mientras el guardián se reía de su confusión. ¿Serían capaces de manejar la gravedad de lo que se avecinaba, o serían engullidos por las sombras de su propio pasado? La oscuridad avanzó como un río desbordado, arrastrando todo a su paso. Manolo sintió un nudo en la garganta, un presagio de lo que estaba por venir. La figura que emergía de la sombra se materializó como un recuerdo quebrado. Era Clara, la hermana mayor de Manolo, quien había desaparecido años atrás. Su cabello flotaba en el aire denso del claro, como si la gravedad no la afectara, y su mirada estaba vacía, perdida en un abismo de dolor. ¿Clara? Logró murmurar Manolo mientras su corazón palpitaba con fuerza. Todo el odio y la tristeza que había reprimido regresaron como una avalancha. Clara había sido su ancla, su confidente, pero la vida se la había llevado de una manera que jamás entendió. «Estás aquí», susurró, la voz quebrada y temblorosa. El guardián dejó escapar una risa sutil, como un eco malvado que rebotaba contra los árboles. La verdad es un espejo que, a veces, nos presenta rostros que preferiríamos no ver. Tu hermana ha sido tu mayor secreto, Manolo. La carga que llevas es más pesada de lo que crees. Los amigos de Manolo se miraron, asustados y confundidos, sintiendo el peso del pasado que regresaba a reclamarlos. Clara, ¿por qué? ¿Por qué no volviste? La pregunta se le escapó, cargada de anhelo y reproche. Ella levantó la mano. No soy solo un recuerdo, Manolo. Soy la consecuencia de las decisiones que tomaste. Tu dolor me mantiene prisionera en esta sombra. La verdad que buscabas te atará a mí para siempre, y tus amigos pagarán el precio si no lo enfrentas. Marta dio un paso hacia adelante, su rostro pálido iluminado por el reflejo de la figura. No podemos dejar que esto nos consuma. Manolo, recuerda lo que dijimos. Juntos. Si enfrentamos el dolor, podemos liberarte a ti y a ella. ¿Liberarme? La voz de Clara se volvió fría y distante. Si te atreves a mirar más allá de las sombras, descubrirás que cada uno de ustedes tiene su propia oscuridad que debe encarar. ¿Están listos para ver lo que realmente son? Carlos, que estaba en silencio, respiró hondo. No podemos dejar que nuestros secretos nos definan. Debemos luchar, aunque duela. El guardián se acercó, envolviendo a los cuatro en un manto de energía oscura. Lo que deben enfrentar ahora es el verdadero reflejo de sus almas. Cada decepción, cada rencor, cada lágrima que han derramado. La reacción en cadena ha comenzado. ¿Qué están dispuestos a perder para conseguir la verdad? Manolo sintió que la presión en su pecho aumentaba. Las sombras exigían respuestas. Lo que sea necesario, murmuró, sintiendo un nuevo impulso, la angustia de Clara como gasolina para su fuego interior. La figura de Clara se desdibujaba, pero su voz seguía resonando. Las decisiones que tomen hoy no solo afectarán su presente, sino también su futuro, sus vidas y las mías. No todo puede ser perdonado.
Las sombras a su alrededor empezaron a moverse, dibujando figuras grotescas que se burlaban de ellos. Los recuerdos de cada uno se hacían más intensos, más vívidos, como si las figuras que una vez habían evadido cobraran vida desde el rincón de sus corazones. Ahora. El guardián alzó la voz, y el aire se dividió entre el clamor de sus verdades. Un frío helado se deslizó por la nuca de Manolo mientras se atrevía a dar un paso adelante. Enfrentémoslo. Pero la somnolencia de sus propios secretos lo detuvo. Al cerrar los ojos por un instante, se vio junto a su hermana, sonriendo, antes de que la tristeza arruinara lo que alguna vez fue el lazo entre ellos. El eco de un llanto lejano hizo que sus ojos se abrieran bruscamente. De repente, un grito desgarrador resonó entre las sombras. No era solo un alarido de terror, sino una súplica que resonaba como un tambor en el pecho de Manolo. ¿Quién fue?, se preguntó en voz alta. Cada uno de ustedes debe responder a sus propios ecos si desean romper la maldición. La verdad se acerca, y no será gentil, rió el guardián, preparando el escenario para la próxima revelación. Con el aliento entrecortado, Manolo supo que la próxima verdad que surgiría podría ser más oscura de lo que jamás había imaginado. La tormenta de sombras se agitaba, y las figuras que emergían prometían agitar más que solo sus recuerdos. ¿Están listos?, preguntó él, su voz firme a pesar del temor. Y justo cuando las sombras parecieron formular una respuesta, una explosión de luz estalló en el claro. La figura de Clara se convirtió en una nube de sombras, disolviéndose entre sus manos. Míralo de frente, Manolo, porque lo que viene es más que un recuerdo, es el fin y el principio. El suelo tembló bajo sus pies, y en el centro, una grieta oscura se abrió, revelando secretos que aguardaban a ser desenterrados. Los amigos miraron temerosos, sin saber si podían soportar el peso de lo que seguiría. ¿Podrían enfrentar lo impensable o serían arrastrados por la tormenta de su propia creación? La grieta se expandió, y un aire acaparador emergió de su profundidad. Manolo sintió la presión del entorno aumentar, como si la tierra misma reclamara un precio por los secretos que había escondido. La luz destellante había desaparecido, dejando un crepúsculo que parecía consumir todo. ¿Qué hay ahí?, murmuró Marta, sus ojos llenos de terror mientras retrocedía inconscientemente. Lo que llevamos dentro, respondió Carlos, su voz resonando con una mezcla de valentía y sudor frío. Las sombras comenzaron a moverse, arrastrando formas en sus contornos. Era como si cada secreto, cada traición, emergiera ansioso por salir a la superficie. Manolo sintió un estremecimiento en su interior, esos ecos de dolor que se resistían a ser olvidados ahora clamaban por salir. Clara, susurró con su voz quebrada mientras se acercaba a la grieta, como un imán que lo atraía a lo desconocido. No te acerques más, gritó Marta, pero la advertencia quedó ahogada en el ruido agonizante que surgía de la oscuridad. Justo cuando el suelo se sacudió nuevamente, un rostro apareció entre las sombras, distorsionado, lleno de angustia. Era un viejo amigo de la infancia, Javier, a quien habían perdido en un trágico accidente. Su mirada estaba llena de reproche. ¿Por qué no hiciste nada?, preguntó Javier, su voz resonando con un eco sobrenatural que escalofriaba. Yo no sabía, no podía. Manolo tropezó con las palabras, atrapado entre el recuerdo y la culpa. Tú tomaste la decisión de mirarlo a un lado. Estalló Javier, sus ojos ahora como brasas que ardían en la penumbra. Esa decisión es lo que te trajo aquí, a este abismo de sombras. ¿Crees que puedes huir de lo que hiciste? El guardián, observando con deleite, dejó escapar una risa sarcástica. ¿Ves, Manolo? La oscuridad no discrimina. Como tú, cada uno de tus amigos tiene algo que ocultar. Esta es una prueba de fortaleza. La verdad duele, pero es esencial. Mientras Manolo se debatía entre la culpa y el miedo, las sombras atrapaban a sus amigos, moldeando sus propios demonios en formas grotescas. Marta se enfrentó a recuerdos de traiciones y Carlos vio visiones de sus familiares en desgracia, clamando por su apoyo. La tensión creció como una tormenta que amenazaba con desbordarse. «Detente», exclamó Marta, intentando resistirse a su propio espejismo. «No son más que ilusiones, aberraco es de nuestros miedos». Pero el guardián sonrió.
¿Es eso cierto? ¿O son la manifestación de vuestros miedos más profundos? Cada sombra es un reflejo, un recordatorio de lo que han decidido ignorar. Lo sé lo que hice, confesó Manolo, la voz titubeante, pero quiero cambiarlo. Quiero salvarme a mí y a Clara. La desesperación resonaba en sus palabras como un último esfuerzo por luchar, y justo cuando parecía que sus amigos cederían al abismo, Clara apareció nuevamente. Esta vez su figura estaba rodeada de un halo de luz tenuemente oscura. No todo está perdido, Manolo. Pero debes estar dispuesto a enfrentarlo. A no solo mirar hacia adelante, sino a ver lo que ha estado oculto detrás de ti. Sin embargo, un rugido feroz emergió de la grieta, como si la tierra misma se oponía a su intento de redención. El guardián extendió los brazos, y las sombras comenzaron a apoderarse de la luz. ¿Están dispuestos a sacrificarlo todo por la salvación de uno? Díganlo y enfrentarán los recuerdos que los han atormentado. La tensión era palpable, como si el aire se espesaría. Manolo miró a sus amigos, sus rostros marcados por el miedo y la duda. La grieta se expandió un poco más, y una voz resonó desde el abismo, una decisión. Una oportunidad. Pero, ¿serán capaces de atravesar la verdad? Se sintió en el aire una mezcla de esperanza y desesperación, mientras la imagen de Clara se desvanecía lentamente. Todo estaba por decidirse. Harían frente a sus monstruos internos y se atreverían a tocar la esencia misma de su dolor. De repente, un pulso de energía corrió por sus venas, un impulso que les prometía que la salvación no sería sin consecuencias. El terror en los ojos de Manolo se mezcló con algo más, una chispa de determinación. Sí. Gritó. Estamos listos. Pero cuando las sombras parecieron responder a su convocatoria, una voz desconocida resonó. No tan rápido. Hay más en juego de lo que creen y no todos volverán de esta prueba. Las oscuras posibilidades se elevaron entre ellos mientras la grieta empezó a cerrarse, dejando en el aire un nuevo eco de tragedia. Mientras el terror se apoderaba de ellos, un silencio perturbador se instaló, dejando un incómodo vacío que presagiaba que lo peor aún estaba por venir. ¿Serían capaces de superar sus miedos, o quedarían atrapados para siempre en las garras de su propia historia? El viento silbaba entre los árboles mientras Manolo y sus amigos se encontraban en el borde del abismo oscuro. La grieta parecía absorber todo lo que había a su alrededor, como si un llamado irresistible emergiera desde su interior. El guardián de la sombra sonreía, saboreando la tensión que invadía el aire. Ustedes han despertado verdades que muchos prefieren enterrar. La elección es simple, enfrentar sus secretos o ser devorados por ellos, dijo el guardián con una voz suave y amenazante. Manolo miró a sus amigos, sus rostros, iluminados por la tenue luz lunar, mostraban un terror palpable. La figura de Clara se desdibujaba un poco más, pero su voz seguía resonando en su mente. No todo está perdido. Debes unir a todos, enfrentar la verdad que les une y separa. Podemos hacerlo, exclamó Manolo, su voz cargada de emoción y determinación. Debemos hacerlo juntos. No podemos permitir que nuestra historia termine aquí. Con un profundo aliento, sintió el calor de la esperanza latir en su pecho, y esa energía comenzó a contagiarse entre sus amigos. La unión ferviente que habían compartido en la infancia resurgió, despojando el frío que les rodeaba. Miremos lo que realmente somos, dijo Marta, tomando la mano de Manolo. No dejaremos que el miedo nos paralice. Este es el momento. Al pronunciar esas palabras, sintió que el poder de su amistad se alzaba entre ellos, como una llama desafiante frente a la oscuridad. El guardián lanzó una mirada de desprecio. Deben elegir qué cargarán en su viaje. La verdad es un peso y un precio, pueden perderlo todo en el proceso, y el costo puede ser más de lo que pueden soportar. Estamos listos. Vamos a enfrentarlo. Gritó Carlos, sintiendo la adrenalina acumularse en su interior. Manolo sintió cómo sus corazones latían al unísono, rompiendo el silencio opresivo que los rodeaba. Un brillo inesperado surgió desde el fondo de la grieta, reflexionando las verdades personales que cada uno había dejado atrás. La energía acumulada transformó el entorno, la luz chispeante iluminó los rostros de sus amigos. La voz de Clara se escuchó una vez más, pero esta vez, cargada de esperanza.
El amor que tienen es la clave. Mientras la luz crecía, las sombras comenzaron a retroceder, pero la figura del guardián no se movía. Todo lo contrario, resonaba en la oscuridad, desafiando su resolución. Creen que el amor es la respuesta, pero la verdad duele. ¿Cómo pueden asegurar que no serán absorbidos por sus propios secretos? Los amigos dieron un paso adelante. Manolo fue el primero. No seremos víctimas de nuestro pasado. Lo enfrentaremos juntos. Y, al extender su mano, una esfera de luz brillante emergió, proyectando sus verdades en el aire. Momentos perdidos comenzaron a danzar alrededor de ellos, las risas, los abrazos, los recuerdos del dolor que habían dejado atrás. Una confusión de emociones se formaba en una sinfonía de purificación. Recuerden, susurró Clara con una voz suave, pero poderosa. Es su viaje, y lo que elijan traer a esta luz los definirá. Sin titubear, cada uno comenzó a hablar, confesando sus miedos, sus traiciones, y los pesares que habían cargado a lo largo de sus vidas. Manolo habló de la pérdida de su hermana y de cómo su desconsuelo había cortado la conexión que un día tuvieron. Marta confesó un rencor que había atesorado, y Carlos habló de su lucha con la depresión, el miedo constante de no ser suficiente. Las palabras se entrelazaron en el aire mientras el guardián se retorcía, su figura oscura pareciendo tambalear entre la luz incandescente que surgía de sus corazones. No pueden simplemente decirlo. Deben sentirlo. Gritó el guardián, pero su ruido se desvanecía a medida que sus secretos eran liberados. Manolo sintió la conexión crecer, como un fuego que ardía dentro de él, consumiendo todo lo que había estado oculto. Y así, a medida que las verdades eran expuestas, los recuerdos pasados que atormentaban se disolvían como sombras al calor del sol. El miedo se disolvió en una revelación liberadora. La figura del guardián comenzó a desvanecerse, su sonrisa se torció en un rictus de frustración. No, no puede ser. Esto no está bien. Las sombras retrocedieron, una cascada de oscuridad que se evaporaba en el aire mientras se liberaban del compromiso que mantenía a las almas en la penumbra. Está bien. Todo está bien, dijo Manolo mientras se balanceaba hacia adelante, su voz resonando con fuerza y determinación. Aceptamos nuestra verdad, y así, el pasado ya no tendrá poder sobre nosotros. Con un último grito desgarrador, el guardián desapareció como humo entre sus dedos, dejando atrás un vacío que resonaba con las verdades recién reveladas. Las sombras se dispersaron, dando paso a un amanecer que doraba el claro. Todos respiraron aliviados. El bosque parecía haber despertado, su vida restaurada. Lo hicimos, lo enfrentamos, murmuró Marta. Sí, y juntos somos más fuertes, respondió Manolo, sintiendo una renovada conexión con sus amigos. La experiencia los había unido como nunca antes. Mientras regresaban al pueblo, la luna seguía brillando, pero esta vez en un estado de paz. Los ecos de la noche anterior resonaban en sus corazones, un recordatorio de que no estaban solos en su batalla por las verdades escondidas. Y así, cada uno de ellos se llevó consigo un fragmento de la historia, un profundo entendimiento y, sobre todo, la certeza de que el amor y la amistad siempre triunfan sobre las sombras. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que llegan con más emoción. Dale like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Tu apoyo cuenta. ¿Qué te pareció este final? Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta revelación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.